Mujeres del Sur, con Lucía Carrillo Valle, porque ser mujer es evolucionar. Mujeres del Sur. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Mujeres del Sur, salud y bienestar integral. Bueno, pues muchas gracias. Estamos entrando a nuestro cuarto bloque de este programa Mujeres del Sur. Yo soy Lucía Carrillo y el día de hoy también, como les comentaba al inicio del programa, tenemos a una compañera, a una mujer activista por los derechos de las personas con discapacidad múltiple, sus cuidadoras, también trabaja con el tema del cannabis medicinal como parte del derecho a la salud y es madre de un joven con discapacidad múltiple y epilepsia fármaco resistente. Muy buenos días, Margarita Garfia, gracias por aceptar estar con nosotras y compartir el trabajo que haces tú para visibilizar todo lo que implica este tema de cuidadoras. Y bueno, pues en este mes de las madres, ¿no?, donde estamos hablando de las maternidades, pues hablar de los retos que enfrentan muchas de las madres. Buenos días. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias Lucía, muchísimas gracias a todo el auditorio de Mujeres del Sur, un placer estar por acá. Bueno, pues Margarita, cuéntanos un poquito. Tú te defines a ti misma como activista por los derechos de las personas con discapacidad y este activismo lo inicias justamente a raíz de que eres madre de un chico con una discapacidad. Sí, me autodefino como activista porque en un principio, pues obviamente el afrontar una maternidad diferente, una maternidad que incluso podría decir que los primeros años no materné, porque algunas me entenderán, las que han tenido un bebé con un diagnóstico crónico al nacimiento, y para las que no, pues es muy difícil asumir la maternidad cuando esta maternidad rompe, ¿no?, con todos estos sueños que pensábamos o que teníamos de una maternidad, pues estandarizada, ¿no? Así y es. que en esta maternidad implica, pues en vez de amamantar, aprender a hacer curaciones, a una gastrostomía, que es pues un orificio que se hace ahí a unos centímetros del ombligo, se coloca una sonda y por allí tienes que alimentar a tu bebé, ¿no? Entonces, hacer curaciones, alimentar por sonda, contar crisis epilépticas, dar medicamentos, hacer terapias, y un múltiple de cosas que te impiden maternar, ¿no? Así que te ponen en otros papeles como enfermera, como doctora, como muchas cosas, menos como madre. Entonces, son situaciones que en ese momento, pues, solo las sientes caer sobre tu espalda, sobre tu alma, pero no las puedes nombrar, no las puedes, pues incluso analizar, ¿no? Porque estás resolviendo la vida de alguien, ¿no? Claro. Estás ocupada, ¿no? Sosteniendo esta vida y es difícil. Entonces, poco a poco, conforme va avanzando el tiempo, pues me doy cuenta que desgraciadamente Carlos, mi hijo con esta discapacidad múltiple, pues es sujeto de buenas voluntades, ¿no? De las personas y no de derechos como cualquier otro niño o niña. Entonces ahí comienzo pues a tratar de visibilizar que es un niño, que antes que todas estas discapacidades y formas distintas de vivir, ¿no? Y de entender el día a día, pues es una persona y es un niño que merece pues esas oportunidades y el goce y el disfrute de cada uno de sus derechos. Pero también a la par, conforme pasan los años, pues tienes más terapias, tienes más responsabilidades médicas, tienes pues cada vez más jornadas laborales, ¿no? Porque entre el llevar a terapia, llevar a los médicos, alimentar por sonda, estar contando crisis epilépticas, estar haciendo terapia antes de la comida, hacer terapia física, hacer terapia ocupacional, atender a los otros hijos, atender al esposo, irse al súper, o sea, sí, claro. De repente te das cuenta que
que tienes encima un mundo de cosas y que tú estás ahí abajo, pequeñita, sin poder salir, ¿no? Sin poder asomarte. Entonces, en este momento digo, ¿pero por qué, no? Porque obviamente es una carga que te va sintiendo en nuestros cuerpos y en nuestros tiempos, y que incluso como mujeres no la reconocen. Y les aseguro que a muchas ahorita en la pandemia les pasó, ¿no? De repente dicen, pero ¿por qué estoy tan cansada sin salir de la casa, no? Pero estuviste ahí en el Zoom con el hijo, estuviste en la televisión atendiendo la escuela en casa, tuviste que hacer 3 veces al día de comer para todos que están ahí adentro y se multiplican los trastes y la sala nunca está limpia y el lavadero nunca puedes terminar con los trastes sucios, no, hombre, ¿no? Sí. Y dices, pero sin ni salir de casa, ¿no? Y nada más te sientes fatigada, cansada, y eso es lo que nos pasa a muchas madres que enfrentamos las maternidades que vienen junto con enfermedades crónicas y que vienen junto con discapacidad. Entonces en ese momento dije, ¿pero por qué? ¿No? Debemos de tener derechos, debemos de tener ayuda, debemos de desear al menos, ¿no? Entonces, pues ahí comenzó mi historia. Carlos tenía... Es lo que te quería preguntar, ¿cuántos años tiene ahorita Carlos? Tiene 17. Tiene 17 años. ¿Y en qué momento es cuando tú dices, a ver, de aquí para adelante, obviamente, no, ¿qué se puede pedir a una mujer, a una persona que nos está contando lo que tú dices? Vas aprendiendo en el camino, vas habituándote en el camino, es lo que, o sea, me lo estás contando y lo estoy tratando, ¿no? De imaginar un poco, pero además algo que he escuchado es que muchas veces las personas que tienen, en este caso, ¿no? Alguna cuestión de discapacidad o algo así, pero también se enfrentan a una sociedad, ¿no? A un gobierno, a un mundo, e incluso a una familia que es completamente insensible, que no está pensada para esto, y ahí también empieza la otra batalla, ¿no? ¿Cómo le doy, soy un sujeto de derecho y cómo le garantizo el derecho a la salud? ¿Cómo le garantizo todos sus derechos, toda la dignidad, ¿no? Que tiene y que merece Carlos? ¿Y qué edad tenía entonces cuando tú dices, a ver, vamos a cambiar esto? Sí, mira, de hecho toda la vida sí luché por garantizar su vida digna, su disfrute, ¿no? A la participación en juegos, en escuelas, en espacios, pero pues no se daba, porque si no lo discriminaban por la discapacidad era por la epilepsia, ¿no? Que decían, no, pues mientras convulsione aquí no lo podemos asustar. Y Carlos no dejó de convulsionar hasta que comencé a darle un preparado de cannabis que yo hago en casa de manera artesanal. Entonces, eso fue más o menos hasta sus 13 años. Entonces, pues, sí, toda una vida fue discriminado de varios espacios, de varios lugares, pero en el momento en que nace la mamá activista, fue cuando Carlos tenía 12 años, que precisamente, ¿no? Ya no me quedaba ni un minuto para mí. Dormía 3-4 horas al día y aún así no terminaba de hacer todo lo que tenía que hacer. Y aparte, pues Carlos estaba muy mal, ¿no? Estaba convulsionando mucho, se hospitalizaba muy frecuentemente. Entonces yo dije, ¿pero por qué? O sea, porque la vida es así, ¿no? Entonces surge la oportunidad de que en la Asamblea de la Ciudad de México, que el gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces Alejandro Encinas, hace la propuesta de crear una constitución para la Ciudad de México y precisamente de que dejara de ser Distrito Federal y que se convirtiera en una Ciudad de México con constitución propia, y se hace la convocatoria para esta constitución, ¿no? Entonces, como ciudadanos tenemos la oportunidad de llevar iniciativas de ley, y pues ahí vamos, ¿no? Más mamás como yo, que hemos compartido varios años de lucha, como Patricia Camacho, Angélica Hernández, y ahí vamos, ¿no? Con nuestras iniciativas, 3 iniciativas. En primero, que se reconocieran los derechos de las personas con discapacidad múltiple, porque muchas personas piensan que las personas con discapacidad simplemente necesitan accesibilidad, ¿no? A una persona con discapacidad motriz, pues es fácil darle pues un bastón, una andadera, una silla de ruedas, una rampa, claro. Sí,
son totalmente independientes y autónomos y suficientes, ¿no? O una persona ciega, pues si le enseñas a leer en braille, a utilizar su bastón, están las guías pododactiles, pues también es autónoma, es independiente, lo mismo que una persona sorda, ya sea con un implante coclear, ya sea con lengua de señas, pues también va a ser independiente, pero en el caso de nuestros hijos no. Hay discapacidad motriz, hay discapacidad auditiva, hay discapacidad visual, discapacidad intelectual, por lo que no se pueden valer por sí mismos. Son estos niños que habitualmente se les dice que tienen parálisis cerebral y que pues necesitan que les cambiemos el pañal, que les demos de comer por sonda o por papilla, porque no hay una mecánica de la masticación ni de la deglución adecuada. Y pues así son las personas con discapacidad múltiple, ¿no? Que necesitan de otra persona incluso las 24 horas del día para satisfacer sus necesidades de cuidados y apoyos. Y pues era el caso de nuestros hijos. No se hablaba de los casos de nuestros hijos, ¿no? A pesar de que cuando vas en la calle todo el mundo te voltea a ver, eres invisible para el Estado. Claro. Entonces, pues queríamos que se reconociera este tipo de discapacidad y que también se reconociera todo este trabajo de cuidados que hacemos en los hogares y que se garantizara el derecho al cuidado, porque muchas también, en mi caso no fue así, pero muchas mamás, sí, al nacer su hijo, el papá dijo, caray, este no debe ser no debe ser mi hijo porque esto no hay en mi familia, y agarraba y se iba. No. Y la mamá se quedaba sola, y aparte, ante tantas responsabilidades de cuidado que había que dar a su hijo o hija, pues incluso tenían que dejar un empleo si lo tenían, porque o trabajaban o cuidaban. Y sin ninguna programa, apoyo, ninguna política pública que pudiera sostener eso, ¿no? Me imagino que es, pues si te agarras de lo que tengas, ¿no? Y como puedas. Sí, entonces pues queríamos que se garantizara el derecho al cuidado para que pudiéramos seguir conservando un empleo, para que nuestros hijos e hijas fueran aceptados en las guarderías, porque también los rechazaban si convulsionaban, incluso en el IMSS, ¿no? Que se supone que es de lo mejorcito, de ahí los rechazaban, los aceptaban en algunos casos en estas extintas guarderías del Indesol. Ahí los aceptaban, incluso un año después de la primera infancia, pero pues después ya no tenían primarias donde continuaban si estaba convulsionando, mucho menos secundarias, y pues la mamá obviamente tenía que renunciar a su proyecto de vida, o tiene que renunciar a su proyecto de vida por atender el cuidado de sus hijos e hijas. Entonces, pues garantizamos, ahora sí que fuimos como una vaca que terminó de repente en un techo y que no supo ni cómo terminó allí, ¿no? Porque garantizamos estos tres derechos que decidimos llevar, los tres quedaron en la Constitución. Entonces, pues eso nos armó de mucho valor, conocimos a muchas personas como Katia de Artigués, Estela Damián, que pues ahora sí que con palitos y bolitas nos explicaban, nos decían, y allí íbamos, y ahí veníamos, y nos dimos cuenta que era el momento de construir nuestros derechos, porque evidentemente nadie había pensado en nosotras, ¿no? Nadie iba a hacer nada de lo que nosotras no quisiéramos que hicieran, porque pues obviamente las que teníamos esta problemática de vida éramos nosotras, ¿no? Y nadie más iba a hablar por nosotros. Entonces pues ahí comenzó pues este primer paso, y este primer paso pues ha traído más logros, más visibilización. Todavía no conseguimos el ejercicio total de estos derechos, pero pues cada vez hay más conciencia, vamos avanzando, vamos defendiéndonos a través de medios jurídicos, y pues vamos posicionando nuestros derechos y los derechos de nuestros hijos e hijas. Margarita, qué interesante este trayecto que nos cuentas, y que lo resumimos en unos 13 minutos, pero la verdad es que es la historia, ¿no? Es la historia de una vida de una mujer, ¿no? Madre que se convirtió en activista por los derechos de las personas con discapacidad múltiple. Y bueno, el tiempo se nos está terminando, pero me parece que aquí hay un tema bien importante y nos gustaría más adelante volver a platicar contigo, si tienes a bien volver a hacer otra entrevista para que nos cuentes esta parte
también del cannabis medicinal, que es algo que pues también fue una conquista. Tú decías, yo lo empecé a utilizar, escuché bien, de un preparado que yo hacía de manera artesanal, pero la verdad es que todavía hay mucha falta de normatividad y sobre todo mucha falta de entendimiento y de comprensión de cómo se puede utilizar con fines medicinales. Hay mucho estigma en este tema y me gustaría que pudiéramos también más adelante que nos cuentes esto, porque según lo que alcancé a entender es que él pudo mejorar el tema de las cuando convulsionaba con esto. Así es, y de hecho pues todavía la lucha sigue, gracias a un amparo que ahora sí ha sido llevado de manera pues muy puntual por su abogada Luisa Conesa, Sergio Delgado. Se logró publicar precisamente el reglamento de cannabis el 12 de enero de este año, pero también un compromiso del Estado era que el IMSS proveyera este aceite, porque digo, a ningún paciente le mandan a hacer su medicamento, ¿verdad? Claro. Digo, al diabético no le ponen a hacer su insulina, a la persona con cáncer no la ponen a hacer su quimioterapia, y así como está la situación de salud, si pudiéramos hacerlo, te digo, creo que con gusto haríamos esto, ¿no? Si estuviera a nuestro alcance por la omisión de la Secretaría de Salud en estos momentos. Pero en este sentido, que al Estado le corresponde pues cumplir con los derechos de cada uno de sus ciudadanas, y más en este caso de infantes, y más infantes que aparte tienen una discapacidad, y que aparte de una discapacidad tienen una enfermedad crónica que los deteriora más si no se les da atención, pues gozan de una triple protección, ¿no? Y en este sentido, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dice al Estado, ¿sabes qué? Que te toca darle el aceite al niño, ¿no? Los dos aceites que consume. Y esto fue en agosto del 2018. Entonces, ya estamos a 2021, perdón. Sí, y todavía no se lo da. Seguimos ahí insistiendo, ¿no? Pero digo, al menos ya se publicó el reglamento y vamos paso a poquito, pero obviamente no vamos a quitar el dedo del renglón, porque es el derecho de nuestros hijos y de nuestras hijas. Claro, de su bienestar. Muchísimas gracias, Margarita Garfe, activista por los derechos de las personas con discapacidad múltiple, sus cuidadoras, y que está también activista en este tema de la cannabis medicinal, ¿no? Como parte de este derecho a la salud. Una madre de un joven con discapacidad múltiple y epilepsia llamado Carlos, y te abrazamos, te damos, te agradecemos por esta lucha y este trabajo que hacen, porque mujeres como tú son las que abren la brecha para muchas otras mujeres que a lo mejor están empezando este camino, y escucharte, ¿no? Escucharte de que se puede salir adelante y que se puede ir mejorando, ¿no? La situación de nuestros hijos, y que nosotros lo podemos lograr. Estoy segura de que das mucha entereza a muchas otras mujeres que comparten esta cuestión, y a nosotras, bueno, pues te admiramos por el trabajo que haces. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias por haber compartido hoy, esta mañana, en Mujeres del Sur. Sí, muchísimas gracias a ti, y saludos a todas las mujeres del Sur. Saludos a todas las mujeres de Guerrero, y bueno, pues con esto terminamos nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos, este programa dedicado a las maternidades alternativas, a las maternidades desde el feminismo, y bueno, buscando dar un enfoque diferente a lo que implica o todo lo que es ser madre. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves, y muchas gracias por acompañarnos. Mujeres del Sur. Salud y bienestar integral. Mujeres del Sur. Con Lucía Carrillo Valles, la voz de la pluralidad. Mujeres del Sur.